Este es un trabajo de colaboración entre el doctor Hugo, la psicóloga Alejandra Pérez, la psicóloga Cecilia Gómez y su servidor para compartirles un poco de información sobre la contingencia de coronavirus, de la enfermedad COVID-19 y los trastornos por uso de sustancias. Vamos a hacer un repaso general breve, no voy a abundar porque justo para eso fue la sesión anterior, solamente lo voy a mencionar breve, saben ustedes, porque lo mencionamos la vez pasada, sobre los síntomas respiratorios que provoca este agente, este virus, que se aloja justamente en las vías respiratorias. Empiezan entre los 2 y los 14 días, la mayoría de los síntomas son síntomas de catarro común y pues justo de lo que nos tenemos que cuidar y de lo que tenemos que advertir a las personas es la aparición de síntomas graves de COVID, que es la neumonía, y se identifica a través de los síntomas de dificultad para respirar, de dolor o presión persistente en el pecho, estado de confusión, incapacidad para despertarse o cianosis, eso para quienes no son médicos significa una coloración azuloide en los labios o en el rostro y así, ¿no? Entonces, para documentar esta parte ya más específica del consumo de sustancias, la respuesta inmune, hay que repasar muy breve, esta es la forma de alojamiento del virus, que se aspira, llega a los alvéolos, se interna en los neumocitos, se replica el virus y posteriormente con todos los nuevos virus que se generan por la infección, se genera una respuesta inflamatoria que va a generar una respuesta a una tormenta inflamatoria por estas proteínas que se llaman interleucinas, que eventualmente generará un daño en el tejido pulmonar, en los neumocitos tipo 1, tipo 2, la eliminación del factor surfactante y el colapso de los alvéolos que eventualmente provoca la neumonía. Bueno, esa fisiopatología inflamatoria que se produce más bien es muy importante porque justo algunas revisiones recientes han documentado que probablemente las drogas de abuso tienen una actividad también en los mismos sistemas de inflamación que eventualmente generarán una respuesta inflamatoria cerebral que puede mediar una parte de la respuesta a las sustancias. En resumen, de la presentación de la semana pasada, dijimos que la remodelación inapropiada de la sinapsis pueden producir alteraciones persistentes de la actividad neuronal y esto finalmente podría ocurrir en condiciones de exposición y abuso a las sustancias que eventualmente va a contribuir a desarrollar los efectos conductuales persistentes que caracterizan a las personas con un problema de adicción. Bueno, eso fue el resumen de la sesión pasada. Aquí ahora vamos a hablar de las recomendaciones generales para la atención y tratamiento de los pacientes con trastornos por uso de sustancias y otros trastornos mentales. Una recapitulación de la sesión pasada fue que había indicaciones muy precisas que se tenían que seguir. Por ejemplo, que las personas no suspendan el tratamiento, a pesar de tener un distanciamiento social por las restricciones y las sugerencias de la Secretaría de Salud, pues es importante tener o mantener o intentar mantener lo más que se pueda una interlocución con los médicos o los terapeutas que estén brindando el tratamiento. Pues hay que mantener bajo control los síntomas siguiendo adecuadamente las indicaciones, no modificar dosis y horarios. También es importante no agregar nuevas recomendaciones si no es necesario. A veces podemos tener o contar con sugerencias de pues, cercanos a nosotros, familiares, amigos, etcétera, que pues, nos pueden dar alguna opinión sobre lo que ellos consideran puede ayudarnos a controlar algún síntoma, pero si agregamos recomendaciones que pueden interferir con el tratamiento que se brindó por el médico, eso eventualmente también puede evitar que se vuelva a tener control de los síntomas o que sea necesario tener una consulta presencial, cara a cara, que es lo que en general deberíamos tratar de evitar para no tener contagios. Y justamente esto, mantener contacto directo con los pacientes para resolver inquietudes, ¿de acuerdo? Yo sé que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a la comunicación telefónica con algunos pacientes cuando estamos en las instituciones. Sin embargo, bueno, siempre va a ser importante
eh, tratar de maximizar la oportunidad de mantener el contacto, la comunicación con ellos eh, para resolver dudas que eventualmente pueden asegurar la buena respuesta al tratamiento. Si las personas tienen inquietudes y deciden por algún efecto colateral suspender el medicamento, puede la suspensión o la reducción de la dosis implicar la aparición de nuevos síntomas o la aparición de efectos colaterales que se confunden con síntomas, y eso puede detonar otra parte de la intermitencia en el control. En esta parte nueva de la presentación voy a poner algunos datos importantes, y antes de explicar cuáles son las recomendaciones específicas, tenemos que recordar una cosa. El mecanismo de daño de una sustancia lo saben por la experiencia, por ejemplo, con el uso del alcohol o de sustancias que se fuman o de sustancias que se inyectan. El mecanismo de daño depende de la vía de administración. Si las personas tienen un problema de dependencia al alcohol o de trastorno por uso de alcohol, pues los síntomas generales, los síntomas físicos que van a tener, pues son síntomas relacionados con el tubo digestivo y los órganos que son parte del sistema digestivo. Por ejemplo, si una persona utiliza drogas inyectadas, va a tener o puede tener más riesgo de tener infecciones de transmisión parenteral. El caso de las sustancias, que en este caso son sustancias que se administran a través de la vía respiratoria, justo puede ser que a través de esta vía se genere una mayor susceptibilidad para tener coronavirus o COVID-19, ¿sale? Ok, entonces voy a hacer esta presentación en forma de preguntas abiertas que tienen una respuesta por aquí. Son información que está disponible en la página web del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, que hasta ahora, o al menos en la documentación que pude tener, tiene la información vigente, ¿no? Información todavía por descubrir en realidad, y se están haciendo pues correlaciones o inferencias de cómo podría suceder, cómo podría darse la interacción entre las sustancias y la enfermedad COVID-19. Bueno, entonces, la pregunta 1. ¿Las personas con trastorno por uso de sustancias tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19? Pues la respuesta es, como lo mencionamos la semana pasada y como lo hice en síntesis hace un momento, las personas con trastorno por uso de sustancias tienen más probabilidades de tener un sistema inmune debilitado. Eso, consecuentemente, puede aumentar el riesgo de infecciones o de que en caso de que tengan una infección relativamente común y de las que no son tan peligrosas, puedan volverse mucho más graves por el deterioro en el sistema inmunitario. Entonces, esto justamente puede inducir un mayor riesgo de infección por COVID o tener los síntomas más graves. Bueno, todos sabemos que una parte de los efectos dañinos que tiene el tabaco es que, aparte de la nicotina, en el proceso de combustión de la planta de tabaco, se generan hidrocarburos policíclicos aromáticos, que aumentan el riesgo de tener cáncer, pero también algunos de esos componentes pueden disminuir la respuesta inmune. A la fecha todavía fue una pregunta de la semana pasada sobre el efecto que pueden tener los vapeadores en el riesgo de tener COVID, y a la fecha no hay información suficiente, incluso sobre el mismo vapeo, pero se asume que los aerosoles que se generan por el calentamiento de los líquidos que utiliza el vaporizador pueden dañar las células pulmonares, y eso a su vez reducir la capacidad para responder a las infecciones. Entonces, aunque no hay información concluyente para fines prácticos, el riesgo que se asume que hay o por el consumo de tabaco también debe hacerse o debe considerarse para el efecto que va a tener el vapeo. En el caso de la marihuana, pues la información sobre la exposición crónica a la marihuana ha documentado algunos procesos de inflamación que se dan justamente por el aire caliente que se inhala cuando las personas están fumando marihuana. Entonces, si hay un proceso inflamatorio del tejido pulmonar por el aire caliente que se está inhalando, puede también aumentar el riesgo de una mala respuesta al contagio por coronavirus y el desarrollo de COVID. En el caso de metanfetaminas, ¿cuál es la preocupación principal sobre la combinación de metanfetaminas? Recuerden ustedes que las metanfetaminas son una sustancia que tiene
pues varios mecanismos de uso. Pues algunos de los principales son inyectado, ¿no? Sin embargo, también otro mecanismo que se puede utilizar para la administración de las metanfetaminas, pues es fumándolas, ¿no? Pues también es uno de los más habituales. En particular, las metanfetaminas, como son estimulantes que tienen un efecto simpático-mimético, recuerden ustedes que simpático-mimético significa que es un efecto semejante al de nuestros propios neurotransmisores de mecanismos simpáticos, como por ejemplo la noradrenalina y la adrenalina y la dopamina. Entonces, al ser simpático-miméticos, van a hacer un efecto semejante al que produciría la adrenalina y la noradrenalina. Y en este caso, un efecto clínico de estos neurotransmisores o de las metanfetaminas, pues es la vasoconstricción. Recuerden también que la vasoconstricción significa que las arterias, los vasos sanguíneos, se contraen justamente para aumentar la presión y también pues, aumentar el flujo sanguíneo hacia los tejidos. En este caso, por ejemplo, la vasoconstricción inducida por la metanfetamina es uno de los, perdón, la vasoconstricción hace que haya una disminución del flujo sanguíneo, no aumento, disminución. Y la vasoconstricción inducida por metanfetaminas es uno de los factores que contribuyen al daño epitelial y a la hipertensión pulmonar. Esto significa que si las arterias tienen una restricción para el flujo sanguíneo y la limitación del flujo sanguíneo, bueno, más bien el flujo sanguíneo es necesario para la sobrevida de las células, la restricción del flujo sanguíneo puede provocar un daño, ¿sale? Eh, entonces, aunque la metanfetamina como tal al parecer, no necesariamente produce un daño directo en el tejido, lo hace por el mecanismo indirecto de la vasoconstricción y el daño celular por la limitación o la restricción del flujo sanguíneo. Esto también sería importante considerarlo porque, como mencionamos la semana pasada, uno de los efectos más graves del coronavirus para producir el COVID es estos procesos de microtrombosis del tejido pulmonar. Si hay una microtrombosis, hay una disminución del flujo sanguíneo y si añadido a la disminución del flujo sanguíneo por la trombosis hay una vasoconstricción inducida por el consumo de la metanfetamina, pues va a haber una menor capacidad pulmonar para una defensa adecuada, porque van a llegar menos leucocitos, va a circular menos sangre, va a haber menor perfusión de oxígeno, etcétera, y eso puede agravar la condición clínica de un paciente. Una preocupación particular, bueno, aquí en la Ciudad de México no necesariamente nos preocupa tanto porque no hay una cantidad pues, mayoritaria de casos de trastorno por uso de opioides, aunque sí los hay, pero pues más bien sabemos que es una condición endémica de algunos estados de la República Mexicana. Bueno, en particular lo que hay que decir de esto es que sabemos que igual que todas las demás sustancias, los opioides pueden afectar negativamente la salud y si la enfermedad pulmonar aguda por COVID se suma a la disminución de la capacidad pulmonar por la sobredosis de opioides, esto puede aumentar el riesgo de mortalidad. Sabemos todos que los opioides son depresores del sistema nervioso central, que uno de sus efectos principales van a ser que haya una disminución del reflejo de respiración y del pulso cardíaco y que eso pues es un riesgo inherente al efecto de la sustancia. Sin embargo, si una persona tiene una neumonía quizás aún leve, pudiera tener al mismo tiempo una sobredosis de opioides, eso va a disminuir la capacidad ventilatoria, respiratoria de los pulmones y que aumente el riesgo de mortalidad. Otro riesgo que pueden tener las personas con trastorno por uso de opioides es la reducción de la disponibilidad de naloxona. Esto puede ser a través de dos mecanismos, porque si estamos en una medida general de distanciamiento social y una persona que está consumiendo heroína tiene o pudiera tener a su disposición un kit de naloxona como antídoto, acuérdense que la naloxona es un antídoto de la intoxicación por opioides, y la persona está utilizando heroína, aunque tenga la naloxona, pues la condición de la depresión del sistema nervioso central va a hacer que la persona
se quede en su casa, en el sillón, en la cama, en el piso, pero no va a haber nadie cercano que pueda administrarle vía nasal o vía parenteral, es decir, inyectado intramuscularmente, la naloxona, y eso puede hacer que la persona con una sobredosis pues no tenga la reversión de la intoxicación y pues muera, ¿no? Por un lado, solo en su casa. O en el caso de los servicios de emergencia, que pues si no hay una gran disponibilidad de recursos hospitalarios y las que hay están saturadas o están acondicionadas para recibir a pacientes con COVID, puede ser menos probable que se pueda acceder a un servicio de emergencia por intoxicación por opioides para la administración de naloxona, y entonces eso también aumenta el riesgo de pues, muerte por sobredosis. ¿Qué otros riesgos asociados hay en las personas con trastorno por uso de sustancias? Bueno, por un lado, vamos, no quiero y siempre en nuestra clínica tratamos de evitar la estigmatización de las personas con trastorno por uso de sustancias, pero bueno, también no es irreal que las personas que tienen trastorno por uso de sustancias moderados o graves tengan pues menos mecanismos de higiene personal para lavado de manos por un lado, o de higiene personal en cuanto a los cambios de ropa o los baños, y que al mismo tiempo también tenga una dificultad para pues tener un acompañamiento, es decir, que no tengan vivienda, que pasen pues temporadas o días de la semana o periodos más prolongados en condición de calle, no tienen una buena red de apoyo que les pueda permitir estar atentos a cualquier necesidad alimentaria o de salud que pudieran tener. Y bueno, como sea, la mayoría de estas características, entre la mala higiene, la necesidad de una casa en donde estar, la restricción social que tienen, e incluso el estigma o el rechazo, pueden aumentar el riesgo de transmisión del virus. Bueno, otros riesgos asociados en las personas que tienen trastorno por uso de sustancias y COVID, pues es que el acceso a la atención médica puede ser limitado, ya lo mencionábamos. Entonces, si en condiciones normales, esto lo digo de manera abierta, si en condiciones normales es común que en los servicios médicos, si hay que elegir entre darle atención médica a una persona intoxicada por alcohol o a un esguinzado del codo porque se cayó en un tropezón, a menudo los servicios médicos pueden elegir darle tratamiento a las personas con el esguince porque fue una enfermedad accidental y no autoinfligida como alguien que se intoxicó por alcohol. ¿Qué significa esto? Significa que puede haber un desplazamiento, puede haber pues una mala intención de segundear a los pacientes porque hay otros que son prioridad porque tienen enfermedades generales, entre comillas lo digo, y, eh, y no enfermedades que se provocaron, entre comillas de nuevo, por ellos mismos, ¿de acuerdo? A lo que quiero llegar con esta información es que pues puede haber este nivel de estigma y desatención a la salud y que implique mayor riesgo de agravamiento. Y bueno, también lo mismo aplica, como vemos en la parte de abajo, lo mismo aplica a las personas en condiciones de encarcelamiento. Ya hemos visto en los reportajes de noticieros que pues hay la sospecha de contagios en algunos sistemas penitenciarios, en algunas cárceles, y bueno, se les tiene que dar tratamiento por COVID. Sin embargo, también una proporción importante de las personas que están en condición de cárcel pueden tener un trastorno por uso de sustancias y, bueno, si no se les da el tratamiento adecuado, pueden tener un gran riesgo de enfermedad gravemente o de transmisión por todas las cosas que ya sabemos, el hacinamiento, la mala alimentación o el trato desigual al interior de las cárceles. Entonces, finalmente, en esta parte, debemos asegurarnos que los pacientes con trastorno por uso de sustancias no sufran discriminación si el aumento de casos de coronavirus, de COVID-19, agrega una sobrecarga a nuestro sistema de salud. Eh, Tratemos de fomentar que no haya un juicio de valor sobre la prestación de un servicio de salud,
haciendo una jerarquía de necesidad de tratamiento sobre enfermedades generales, toda vez que los trastornos por uso de sustancias tienen detonantes neurobiológicos que impiden, bueno, detonantes y factores de mantenimiento que hacen que una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias no pueda dejar de consumir. Entonces, eh, pues tenemos justamente que fomentar la no discriminación a los pacientes. En todo caso, es importante también siempre ser firmes en solicitar que las personas con un trastorno por uso de sustancias sean tratados con dignidad. Bueno, entonces, ¿cómo está afectando la crisis de COVID a las personas en tratamiento por trastorno por uso de sustancias o quienes se encuentran actualmente en recuperación? Eh, bueno, pues el aislamiento y el estrés podría predisponer al uso de sustancias para aliviar algunos sentimientos negativos. Pues es relativamente común, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a tener un ritmo laboral, social, familiar, que pues nos requiere estar atentos a muchos compromisos y pues no es que las personas con uso de sustancias no los tengan, al contrario, pues son o pueden ser personas con el mismo nivel de compromisos que los demás. Sin embargo, pues así como para uno es importante reconocer también que podemos tener sentimientos negativos como pues aburrimiento, tensión, algunas confrontaciones con familiares, etcétera, pues las personas que tienen una valencia emocional, como lo que platicamos la semana pasada, más elevada a consecuencia de los síntomas que le provoca el trastorno por uso de sustancias, pueden hacer que las personas para intentar regular ese exceso de emocionalidad puedan volver a consumir o tengan intención de volver a consumir para revertirlos y volver a tener pues un nivel de balance emocional pues para estar en casa o para contender con los compromisos. En todo caso, las personas en un proceso de recuperación podrían sentir tensión o impulsos de uso y que consecuentemente podría aumentar el riesgo de recaída y por lo tanto la familia, los amigos, la gente cercana y nosotros los clínicos debemos considerar los signos de uso o de abuso de sustancias en las personas, si son familiares o son cercanos o si son nuestros pacientes, para que podamos dar contención a esta etapa de estrés y pues enfrentarlo en equipo. Por lo tanto, por lo tanto, el apoyo social es crucial. Crucial al nivel de que nosotros mismos como personal de salud necesitamos echar mano de la red que tenga el paciente a su disposición. Como mencionábamos hace un momento, puede ser que los servicios de salud estén parcialmente saturados o estén enfocados en el tema de coronavirus, en los contagios y en las enfermedades, en las manifestaciones más graves por COVID, y que no necesariamente se le dé la prioridad completa a las personas que tienen trastorno por uso de sustancias. Lo que les quiero mencionar de esto es que si tenemos acceso a nuestros pacientes y nuestros pacientes no pueden estar de manera presencial con nosotros o con la regularidad de las citas con las que normalmente se programan, lo que hay que hacer es apoyarnos de la familia para, pues para estar atentos en equipo para el manejo de la emergencia, de la aparición, quiero decir, de síntomas como craving, como deseo de consumo o como intención de consumo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué hacer durante esta etapa de la pandemia si alguien tiene un trastorno por uso de sustancias? Bueno, lo primero es que si uno tiene un proceso de consumo, pues hay que intentar no consumir. Yo sé que es difícil, yo sé que puede ser delicado, si es un trastorno por uso de sustancias leves y y la persona se puede abstener solo de manera personal, pues es importante intentarlo. Si requiere un tratamiento, se puede consultar a través de las líneas de atención especializada de CONADIC o de CIJ o de los institutos nacionales, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y hay servicio de urgencias, por ejemplo, y en los hospitales de psiquiatría, que son los hospitales o los centros de tratamiento donde se les puede dar un manejo también especializado, pues hay todavía actividad de 24 horas en el Hospital Fray Bernardino o de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, en el Instituto Nacional de Psiquiatría.
si tienen síntomas o consumo de sustancias. Si no tienen síntomas y no tienen consumo de sustancias, pues hay que quedarnos en casa, ¿no? Hay que tratar de mantenernos seguros de contraer COVID, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. Si eventualmente alguien tiene síntomas, aparición de síntomas y todavía son leves y tiene la duda de si esa aparición de síntomas eventualmente se puede agravar, eh, lo ideal sería que las personas llamen al 911 o se conecten a través de la aplicación de la Ciudad de México. Es muy interesante esta aplicación, si tienen acceso a ella, la pueden descargar, descárguenla, tiene una interfase muy intuitiva y si ustedes tienen síntomas, le pican el botón ahí de tengo síntomas y quiero solicitar atención y se despliega un cuestionario con algunos ítems que permiten identificar el riesgo y la misma aplicación les va dando seguimiento en caso de tener síntomas o les sugiere asistir a un hospital que aparte de la aplicación geolocaliza a la persona y el hospital más cercano para el hospital más cercano con disponibilidad de servicios para darle la recomendación de ir a ese hospital. Ok. Otra recomendación es que, pues, si alguien de las personas está en tratamiento por el consumo de sustancias, pues ya lo hemos mencionado ya reiterativamente, hay que mantener contacto con el médico o el terapeuta especializado. Él o la terapeuta, él o la médica especializada. Aquí, en este caso, pues a través de los chats virtuales, a través de la comunicación por videollamada o por plataformas, pero hay que tratar de resolver dudas de manera directa y no solo también por intuición y seguir recomendaciones que no son especializadas. Y otra medida, pues es que quien ya está en tratamiento y ya lleva un proceso relativamente conocido de manejo terapéutico, pues a pesar de sentir el estrés, la recomendación es el empleo de las estrategias de afrontamiento que han ido aprendiendo en el proceso de convalecer el trastorno por uso de sustancias y en el proceso de recuperación. De tal manera que, aunque las personas tengan alguna parte de emociones negativas, pues que se reconozcan, que se sepa que ahí están, que se sepa que son importantes, pero que al mismo tiempo las personas puedan darse contención a sí mismos en la medida de la posibilidad. Ok, a ver. Bueno, pues ya acabó la presentación. Voy a abrir el micrófono para el doctor Hugo González de nuevo.